Bueno, muchas gracias. Y bueno, continuamos con la presentación de los proyectos. Ahora le damos paso a el tema Campeones Olímpicos, integrado por Rolando Tolesano y Silvia Micol. Bueno, bueno, nosotros somos estudiantes de tercer año de Educación Social y, y trabajamos en el proyecto de extensión universitaria, el semillero, y un poco nosotros queríamos como ir comentando cuáles fueron nuestros comienzos antes de llegar al semillero. Nosotros hace ya, en el 2019, tuvimos la oportunidad de ser participantes de una presentación de fin de año, en el cual nuestros comienzos fueron con una intervención en la Plaza Pigazzini. Ahí estuvieron varios, que estuvieron Marco con introducción, que estuvo Rafael, Viviana, la profesora de Sociología, ¿no? Como que nos permitieron hacer una presentación del trabajo de fin de año, y ahí como que empezamos a generar ese espacio de entrar en lo que es la comunidad. Ese trabajo comunitario que, bueno, ahí nos empezó como a movilizar, ¿no? Que todavía no habíamos llegado al semillero, como que eso nos generó esa cosita y nos gustó, porque ahí tuvimos que reorganizar la intervención. Ahí hicimos pintar la música, le llamamos, que trabajaba sobre hecho niñas, niños, adolescentes, pero eso nos llevó a hacer un trabajo de redes para poder participar en el barrio. Pues salíamos de los 4 muros del IFD a hacer una intervención bastante jugada, alumnos de primer año, y bueno, éramos varios compañeros más en ese tiempo, y ese trabajo nos llevó a trabajar con el municipio, con el barrio, con los vecinos organizados del municipio, el hospital, los comerciantes, trabajar con anuncios publicitarios, visitar niños que estaban, niñas, adolescentes. Todo ese espacio de intervención nos entró como a mover. Y entonces fue un gusto que nos quedó como para seguir trabajando con esa intervención, que quiero destacar a los docentes ahí cuando nos habilitaron esos espacios. Porque esa habilitación, partita que nos dejó, y después continuamos trabajando con el municipio, en diferentes instancias. A ver. Y nosotros en esas instancias de trabajo con el municipio, ahí empezamos a trabajar con Mercedes, la profesora que tuvimos en primer año también, y ya ella trabaja ahí mismo en lo que es el municipio, y ya empezamos a atender una red de militancia social ya, pero que se iba sumando. Todo ese conocimiento que se iba generando, que seguimos trabajando, que seguimos creciendo, se fue desarrollando, que nos permitió seguir haciendo otro tipo de actividades. Y en ese caso, Mercedes nos decía de poder trabajar, por ejemplo, el barrio ex-olímpicos, que es el que vamos a ir ahora, que después vamos a empezar a describir la situación del barrio, pero ese barrio llegamos por el municipio, por otra docente, y entonces resaltar ese espacio positivo que te generan los docentes, que te dan la posibilidad de ir más allá, de esas aperturas, esos lugares en que cuando uno arranca la carrera, y en el transcurso y al final, tiene que ir cambiando. Y eso fue como una transformación nuestra entre nosotros. Ese aprendizaje, la construcción de nuestro rol, construir la mirada ética, las primeras, esos aprendizajes. Bueno, y entonces ahí llamamos y nosotros acá citamos a Fal Borda, ¿no? Dice, una tarea principal para la IAP, ahora y en el futuro, es el aumentar no solo el poder de la gente común y corriente, y de las clases subordinadas debidamente ilustradas, sino también su control sobre el proceso de producción de conocimientos, así como el almacenamiento y el uso de ellos.
¿qué vamos ahí? Ahí nosotros empezamos a eso, ¿no? De trabajar con el otro, ¿no? No es que nosotros íbamos, hacíamos interveníamos y queríamos hacer lo que nosotros queríamos. Nosotros esa primera impresión que cuando fuimos, que llegamos, no era así, o sea, llegamos y nos cambiaron todo lo que te querían. Entonces ahí empezamos a aprender en esos aprendizajes medios sin saber cómo, la gente nos iba diciendo qué era lo que quería hacer, no lo que nosotros queríamos hacer. Y acá dice, recordemos la IAP y a la vez lo que hace hincapié en una rigurosa búsqueda de conocimientos. Es un proceso abierto de vida, de trabajo, una vivencia y una progresiva evolución hacia una transformación total y estructural de la sociedad de la cultura, con objetivos sucesivos y parcialmente coincidentes. En esa búsqueda de conocimientos nosotros llegamos a Semillero. Y Semillero nos permitió pararnos ideológicamente, cómo ir, esto de la participación, de que uno como investiga con el otro, de que genera esos espacios, ese relacionamiento en el cual nosotros podemos ir como construyendo con el otro. Y a su vez en esa construcción que queden cosas, en el barrio que queden cosas. Ese proceso que estaba muy lindo, que empezamos a arrancarlo, que ahora lo vamos a describir un poco más, se ha modificado también por la extrema, en Uruguay ahora ya hay 100.000 pobres que ingresaron, 100.000 pobres nuevos, y de esos 100.000 pobres, el Canelones no escapa, es una realidad que tenemos. Y se ha ido modificando, y eso ha ido modificando también nuestra intervención dentro del barrio. Entonces trabajamos en esa coordinación entre Semillero, la militancia social, que coordinamos con Mercedes, con el alcalde, que nos han dado como ese acompañamiento permanente y de respaldo más desde lo organizativo, el IFE. Entonces, eso nos genera a nosotros una seguridad para poder trabajar. Entonces, como un pequeño resumen para esta pequeña intervención, es que primero fue a partir de una apertura de los docentes que nos dejaron una intervención. El segundo fue una militancia social, que esa intervención posterior, y la pudimos continuar desde lo que fue el municipio y con Mercedes. Y tercero, fue como pararnos el Semillero nos permitió armar el proyecto, pero ya con una investigación, acción y participativa, ideológica de aprendizaje. Ahora le paso el lugar a Silvia. Bueno, yo como ahí dice, es el lugar geográfico donde se encuentra, que la compañera también lo mostró en un mapa. Yo para poder entender un poquito, para que ustedes puedan entender un poquito por dónde vamos, realojo, porque es un realojo, fueron 16 familias realojadas que estaban en un predio del municipio al cual se inundaba, entonces los realojaron en este espacio. En su momento lo pudieron ayudar en lo que es el espacio físico, de mejorar los espacios físicos, porque no se inunda, pero lo que no visualizaron fue el choque que iba a tener con el barrio que ya estaba organizado, con los vecinos. Hay una cooperativa enfrente. En realidad, a ellos nunca lo hicieron partícipe de su propio espacio. Entonces, como que ponemos esto acá y lo llevamos para acá. Ese choque fue muy grande, que llegó a generar problemas entre vecinos y con la misma institución. Por eso con Rolando llegamos ahí, gracias a Mercedes, como nombró Rolo, y al alcalde que nos comunican esto. Y a todo esto también cabe destacar que fue en un momento que nosotros llegamos, que estaba muy a la defensiva porque fue en plena campaña política, elecciones, tanto a nivel presidencial como departamental. Entonces también que pensaron que estábamos juntando votos o que íbamos a hacer política. Entonces todo esto no costó bastante entrar al barrio. Hasta que dimos con una persona a la cual siempre hay un referente que nos habilitó esa entrada. Pudimos entrar, nos pusimos a charlar con ellos, logramos
como dice Rolando, aprender de la otra persona, aprender de las necesidades que ellos tienen, pero no solo a través de la queja, sino de cómo ellos quieren apropiarse de ese lugar sin sentirse excluidos, porque ellos se sienten excluidos en su propia casa, en su propio barrio. Entonces nosotros hicimos asambleas entre vecinos, poco a poco se fueron acercando. Jugó muchísimo a favor la participación de un grupo de mujeres, y había muchos niños, sobre todo los niños, que fue lo que entre todos fue que pudimos organizarnos para hacer las campañas, organizarnos para llevar a cabo lo que fue la limpieza, después hablar qué querían, pintar, llevar trabajos lúdicos, hicimos juegos, después también articulando con el municipio, en su momento también se consiguió, ellos tienen una cancha de fútbol, cabe destacar que por suerte, por medio del municipio se pudo conseguir los arcos, que donó los arcos para que estos niños tuvieran los arcos, porque habían unos palos que eran muy peligrosos, y así se fue fortaleciendo el vínculo, que es lo que apostamos, fortaleciendo el vínculo de ellos para nosotros, con nosotros. También cabe destacar que también en ese movimiento que nosotros estábamos ahí, los vecinos se empezaban a acercar, a mirar, a consultar, y empezaban a ceder, y ya empezamos a romper con esa brecha que nosotros habíamos querido hablar con gente de la cooperativa, y estaban ellos y nosotros. Se había generado un corte significativo ahí. Y bueno, logramos llevar adelante una jornada, 4 jornadas muy lindas con Rolo, de limpieza, de pintar, de juegos, y hasta llegamos que pusieran la luz interna a la calle por medio de una carta que hicimos entre todos los vecinos, porque también destacamos que todo lleva un movimiento, cada cosa, que quejándose, o del modo a la cual nosotros nos comunicamos, es del modo no está bueno a través de la queja, o del modo al cual se comunican, trasladarlo por escrito, pero bien. Ellos tenían muchas quejas para hacer, y nosotros no íbamos a juntar quejas ni solucionarles nada. Entonces un día nos vinieron, nos hablaron, nos dijeron a Rolando y a mí que estaban interesados de la luz. Hicimos una carta por el tema de la luz interna, fue el alcalde, y se pudo solucionar lo de la carta, lo de la luz interna a la cooperativa, al barrio. Esto también fue un gran movimiento, porque ya la parte institucional ya habían dejado habilitar, pudieron entrar al barrio sin problema. Y cuando estábamos en lo mejor de las actividades, pasó lo de la pandemia. Que ahí justo llegamos a hacer una carta con estas 16 familias y con la cooperativa para pedir algo en común, que es las terrenas de basura. ¿A qué apunto esto? Es que para nosotros es un gran trabajo, en el sentido de que fortalecimos, nos parece que fortalecimos el vínculo, logramos de a poquito que ellos confiaran en nosotros, que lo vincular entre ellos también se fortaleciera, porque estaba todo muy, muy unos por un lado y otros por otro. Y bueno, y apuntamos ahora a volver a retomar, a la cual la situación en este momento está un poquito más compleja, porque yo seguimos comunicada con Rolando, con una vecina, y bueno, y va a ser a través de la permacultura, porque también ellos nos manifestaron, sobre todo a los niños, les gusta mucho el tema, lo que es la huerta, lo que viene a ser la huerta,
también para apropiarse de un lugar como esta placita, que ahora que hay un tejido, poder plantar árboles frutales, flores, y también como esa plaza que la ven así, verla con niños jugando y con plantas, ellos puedan crear, porque a través de la permacultura puedes crear cercos, le das vida, porque así, sin ese espacio queda un espacio vacío. Y eso es lo que nosotros apuntamos a hacer ahora cuando podamos retomar control. Queremos agregar también, Silvia, me meto un poco, en las condiciones infrahumanas que vivía la gente previo al reloj, ¿no? Sí, sí. Y que había que tomar una decisión urgente. Nosotros hemos investigado, aparte de lo que se nos ha dicho desde las autoridades, estuvo a cargo de la Intendencia también y del municipio el trabajo, y que había que sacarlo sí o sí, porque era una zona inundable donde se vivía. Ellos vivían en el costado de la ruta, la entrada de Canelones, o sea, era una zona que es humano vivir ahí. Es claro que se le mejoró la calidad de vivienda, es claro pero el tema vincular, al llegar al barrio, en un lugar que ya está organizado de otra manera, que tienen otra cotidianidad, hubo un choque entre la familia, con las familias y el barrio. Y ellos se sintieron en su nuevo espacio excluidos. Sí, y como destacar es que se organicen para hacer una carta, más allá de nosotros le ayudamos con la redacción, pero se organizaron ellos. Es que previo a eso lo que iban era insultar, ¿no? Al municipio, lo que generaron un conflicto más que una solución. Porque la forma de relacionarse era violenta. Sigue siendo violenta, pero Sí, al menos se ha generado ese vínculo que ha amortizado y ahora se ve más complejo por la pandemia, ¿no? Que esto hay pobreza y exclusión. No sé, Silvia, si querés agregar algo más acá. No, más nada. Nosotros como para ir cerrando, nosotros acá queremos descartar la nueva situación de pobreza que vive hoy el Uruguay. Canelones no escapa, es una realidad. Hay que enfrentarla. Hay ollas también que hay que trabajarlas, que también vamos a coordinar con Mercedes y en el municipio. Desigualdad no tiene nada, no quiere decir que sea algo de la pobreza, pero están como muy encadenadas. Y hay que trabajar eso, la desigualdad, porque no nos queda otra, como poder enfrentar como sociedad, porque esto de los caídos que quedan es muy difícil después lograr sostenerlo. Tenemos un tema también de identidad, esa construcción de identidad, que ese vínculo y esa identidad está muy emparentada. Imagínense que el barrio se sigue llamando ex-olímpico, no han tenido la capacidad de construir su propio nombre, tener su... es más, en algunos momentos nos decían, tomamos un taxi y no sabemos dónde decirle. Los techitos azules, ex-olímpico, no lo conocen, taxistas, y nos faltan. Y un poco le pasaba a Melina, nos pasa a cualquiera que seamos, hasta que conocemos la zona. Después hay grandes dificultades vinculares, porque hay gente hay adultos mayores, por ejemplo, con problemas de asistencia, niños que no están escolarizados, gente que recicla y que genera abusos en el sentido de que crían animales, y se genera ese vínculo muy conflictivo que es muy difícil enfrentarlo. Y nosotros apostamos y esperamos que este lugar de práctica y que es barrio, porque tenemos que salir, a veces sacarle un poquito el miedo a los compañeros que son estudiantes, ese miedito de ir al barrio donde no tenemos la protección de las cuatro paredes o la organización que nos da o la institución que nos da como ese apego, ese lugar de sostén, salir a lo comunitario. El educador social tiene todas las herramientas, tiene las herramientas pedagógicas, tiene el manejo, tiene que salir a lo comunitario. Esperemos que esto siga en el tiempo. Nosotros vamos a seguir, a pesar de lo que sea el trabajo de semillero, que estamos esperando por un tema sanitario, pero la idea es seguir con esto, a pesar de lo que del tiempo transcurrido.
y apostamos a una participación democrática, seguir en esa línea, con esa militancia social, coordinando con otros actores, que es fundamental, que es hacernos conocer, hacer conocer la carrera, porque en estas cosas nos hacemos visible que hay una carrera y que no solamente se puede trabajar pequeñas cosas o acompañar, no, somos actores importantes y la militancia es un espacio que hay que ocuparlo, más en este momento de la sociedad, en el que está muy comprometida. Y bueno, y fundamentalmente el intercambio de conocimiento en los nuevos aprendizajes entre lo académico y lo social. Ese espacio es muy bello, es muy lindo de tenerlo y de generar el lugar que tenemos que estar. Nosotros no somos más que nadie, ni nadie, sino democráticamente tenemos que construir, y nosotros podremos llevar un disparador, pero los que construyen sus espacios son los que viven ahí en su cotidianidad. Y queremos dejar, esta es una mano pintada que sacamos de ahí, que siempre nos gustó, porque esa mano como de trabajo, de arte, de pintura, de cosas, y una sociedad pobre, que es desigual, que no tiene una identidad, no puede ser una sociedad libre. Nosotros planteamos eso como tema para trabajar. Si realmente los integrantes del barrio ex olímpico pueden ser una sociedad libre y si puede lograr una identidad. Como esas cosas, ¿no? De ir trabajando, ir viendo si puede ser posible. Bueno, y muchas gracias. No, terminamos por acá, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, continuamos con la presentación del programa de semilleros de extensión en educación social, a cargo del magíster Luis Alonso y el educador social Marcos Claverol. Bueno, buenas noches. En realidad, buenísimo como vienen todas las presentaciones. Creo que hay mucho material para poder trabajar los docentes, para poder aportar y pensar en esto de la extensión y cómo seguimos incorporando nuevas conceptualizaciones. Mientras Luis ahí nos comparte la pantalla. Pero bueno, contarles que también de las diferentes presentaciones podemos ver que hay diferentes niveles de maduración con las propuestas y con los proyectos. Mucho tiene que ver que en la medida que es un espacio de extensión, está la posibilidad de sumar propuestas en conjunto, algunas fusiones o nuevas incorporaciones a los procesos de extensivos o de extensión en Canelones. Por eso vimos que tenemos grupos muy jóvenes, compañeras que están trabajando hace mucho más tiempo, porque sabemos que este espacio es un espacio también que permite la creditización, créditos para la formación. Este espacio, obviamente, que extensión de educación social en FADE Canelones, comenzó ya en el 2017, con algunas cuestiones que tienen que ver, primero que nada empezamos a trabajar con cursos académicos, después pasamos a semilleros de optativas, y después logramos tener 2 instancias fuertes de extensión. Esta es la segunda, la 2019, tuvimos la posibilidad, esta es la etapa de formulación de la propuesta, que ya están armadas, y falta la parte ejecutiva, que hoy por hoy está stand-by debido a la situación que estamos pasando. Pero en el 2019 tuvimos la posibilidad de tener 2 espacios directamente de intervención a nivel comunitario. Una de ellas se llamaba Vagones, que es una propuesta cerca de Progreso, creo que es en el barrio Ferrocarril, si no me equivoco, que es un vagón que estaba en desuso, y adolescentes lo habitaban y había como conflicto con las generaciones más veteranas. Bueno, hay un trabajo muy fuerte de mediación y de apropiación de ese espacio por parte de los adolescentes, y ese espacio después quedó destinado a trabajar con el tema de apoyo escolar y apoyo licial que se dio en la zona. Y otro que fue con el Club Fátima, con el tema de una categoría de hoy fútbol, vinculando lo que es el deporte con la educación. Esos fueron ejecutados y fueron sistematizados. De repente después con Luis podemos
pasarles un poco la sistematización para que puedan mirarlo también, para tener más elementos a la hora de este conservatorio. Y bueno, en este momento estamos en una etapa de, primero, de formación y de construcción, un poco la metodología en conjunto con los estudiantes, y ahora ya está formulado el proyecto, falta el tiempo para ejecutarlo, ¿verdad? Por eso tenemos como diferentes momentos, diferentes maduraciones de los compañeros que estuvieron participando ahora. De alguna manera, estos diferentes perfiles que tenemos de trabajo, tanto en discapacidad, etnografía, trabajo con adultos, de alguna manera hacen también lo que nosotros queremos trabajar desde este espacio de extensión, que tiene que ver a las representaciones que aparecen y las subjetividades y los nuevos campos profesionales en Canelones, ¿verdad? Y que esto surja de alguna manera de los propios involucrados que son los estudiantes. Por ello, esta diversidad de propuestas y de proyectos hacen de alguna manera a este espacio, que nosotros nos gusta llamarlo como un espacio poliédrico, ¿verdad? Hace un poliedro que está marcado por el deporte, por el tiempo libre, el ocio, la recreación, instituciones comunitarias, comisiones barriales, espacios públicos, que han sido recuperados por comunidades, también intervención que existió, y eso nos permite también trabajar generaciones, perspectiva de género, discapacidad, tercer sector de gobierno. Todas estas caras de ese poliedro, que tiene intersecciones que hacen a la extensión en Canelones, han sido propuestas directamente por los propios participantes de extensión, ¿verdad? En ese acompañamiento lo que se pudo trabajar es lo que, de alguna manera, esto de las personas de la pregunta, ¿no? Ya han visto que esto de lo dialéctico, de la posibilidad de incorporar la mirada de aquellos que van a trabajar, está muy presente. Y por lo tanto nosotros pensamos que este es un espacio que le gusta decirlo que es un espacio de clínica de la praxis, ¿verdad? Como una clínica, como un ensayo de encuentro, del ir y venir, al modo que lo plantea Revelato, lo plantea Freire y otros autores, esta posibilidad de poder entender el trabajo a nivel comunitario, como a nivel promoción, como decía Rolando, es de este espacio de construcción en conjunto. La verdad que también lo hablamos bastante, es que uno tiene una demanda, que piensa que puede ser por ahí, pero después en las comunidades esa demanda va a ir cambiando y va a tomar otro color que tiene que ver con la necesidad propia de los sujetos de la educación, en esto de que generar conciencia crítica. Un poco la presentación, yo la estoy viendo ahora, si la publicite Luis, pero está un poco pensada en tres momentos. Uno es el tema de la persona de la pregunta. La segunda parte tiene que ver con las estrategias para la formación de educadores sociales desde la extensión. Y en un tercer momento, que es qué aprendizaje docentes en la extensión en educación social. También tenemos como algunas reflexiones con respecto a esta experiencia que nos ha permitido, a qué niveles o qué categorías de análisis hemos logrado pensar el porqué de la extensión a nivel de Canelones. Bueno, una cosita, como estamos hablando esto de la persona de la pregunta, ¿por qué hablamos de la persona de la pregunta? Si esto tiene con un paradigma, ¿no? Esto tratamos de generar, pensar en conjunto, esta persona de la pregunta que está en busca del conocimiento, ¿verdad? Que de alguna manera está contrapuesto que es la persona de la respuesta, aquella que ya tiene algo armado y por lo tanto desde su intervención. Por eso que nos parece que eso de la persona de la pregunta es aquel que puede llegar a la realidad más cotidiana, y bueno, poder pensar también esto de la desnaturalización de la vida cotidiana, ¿verdad? Y acercarse también a otras culturas, a esta diversidad cultural que existe, obviamente, en el departamento de Canelones. Algunas preguntas, como esto para no olvidarnos de la persona de la pregunta, a nosotros nos surgen algunas preguntas también, ¿no? ¿Cuáles fueron los aprendizajes estudiantiles durante este proceso, ¿no?, que se logró? ¿Qué capacidad de negociación hubo con las comunidades? ¿Cuáles fueron los grados de participación protagónica de los sujetos en el proceso de ejecución del proyecto? Si realmente fueron parte activa del proceso o fueron de alguna manera llevados adelante por los estudiantes. ¿Y cuáles fueron los cambios que se produjeron en las comunidades? ¿Y qué aportes a las mismas se pudo materializar como parte del proyecto? También esto es la posibilidad que la extensión nos siga a lo que
se ejecuta y nos vamos, sino que sea un espacio donde quede instalado determinados dispositivos, o determinadas conciencias comunitarias, locales, que permitan generar desarrollo. Bien, bien, por acá, Luis, ¿estás ahí? Pasá, toca a vos. Perfecto. ¿Lo tenemos o no? Perfecto. Ah, bien. Bueno, como adelantábamos, estructurábamos un poco esta presentación en estos 3 puntos que les comentaba Marcos. Quisiéramos como detenernos entonces en esto del espacio formativo de extensión. Nosotros hemos entendido esta orientación a través del término de estrategias, ¿sí? Estrategias docentes, dispositivos docentes que pudieran ser implementados en el marco del plan de estudios, tomado como un análisis curricular, y en ese sentido quizás poder compartir con ustedes 3 aspectos que nos parecían sumamente importantes y relevantes desde el diseño formativo, ¿sí? Algo que nos ha preocupado con Marcos, atendiendo algunos antecedentes con respecto a la propia función extensionista en la universidad. La propia universidad viene de hacer un ejercicio interno con respecto a que la extensión no sea solamente a voluntad de algunos docentes, y al mismo tiempo que pueda ser algo curricularizable para el estudiante. En esos ejes, en el sentido de que pudiera ser de alguna forma reconocido el trabajo docente, ya sea a través de seminarios optativos o elegibles, que uno presentaba una propuesta, ya sea a través de la posibilidad de utilizar nuestras horas de departamento, como son los cursos de verano, o ya sea también a través de la utilización de las horas de departamento, en la medida en que es un proyecto aprobado por el Instituto Académico, cubrir ese flanco de que no sea a voluntad del docente, y al mismo tiempo generar una instancia que le permita créditos en el tramo optativo y elegible al estudiante de educación social, fueron 2 claves, dos dimensiones axiales que conformaron este espacio formativo y a la cual nos interesó poder problematizar, poder fundamentar, poder analizar con respecto a su existencia en la formación de educación social y en la formación en educación en general desde un instituto de formación del interior. Allí hay 3 puntos claves en esto de estrategia, quizás 4, la propia noción de estrategia, la extensión como un código curricular, la función de la extensión y la forma organizativa del proceso de enseñanza y aprendizaje, que algo comentaba Marcos y que habrán visto ustedes, los distintos procesos en que se encuentran los estudiantes a la medida en que pueden ingresar a este espacio ya siendo estudiantes de segundo año. Entonces, por eso ahí tenemos estudiantes que están haciendo un proceso en paralelo a sus propias prácticas curriculares, y tenemos estudiantes que hacia el final ya del proceso de formación están en los últimos créditos y pensando ya un tema monográfico. Lo primero, hacer una mención al término estrategia. Para nosotros esto lo encontramos como muy fuertemente en los planteos de la didáctica crítica, lo tomamos desde allí, y sobre todo queremos traer una mención a la autora Lidwig, que dice: refiere tanto la estrategia en términos de contenidos, e incluyen los hechos, los conceptos, las ideas y las relaciones reconocidas por los distintos campos disciplinares con el objeto de la transmisión de un conocimiento específico. Para nosotros una estrategia es la formación de educadores sociales a través de un código curricular particular o de una función como es la extensión. Por otro lado, la extensión propiamente dicha como un código curricular. En ese sentido, nosotros tomamos la referencia que quizás podamos encontrar en Lundgren, ¿sí? Allí la dimensión de la extensión podemos pensarla como la creación de un dispositivo concreto que auxilie en este sentido a la generación de, a la posibilidad de la formación en función del perfil establecido de egreso de educadores y educadoras sociales. En ese sentido, un código curricular está tomado desde ese aspecto, ¿sí? Esto quiere decir la posibilidad de pensar que también a través
de un dispositivo que no es el dispositivo aula, o que no es el dispositivo supervisión, o que no es el dispositivo práctica, ¿sí? Un dispositivo a la interna del plan de estudio que permita, a manera de código agregado, diría Collazo, diría el propio Lundgren, ¿sí? Apuntalar el perfil de egreso de un profesional. En este caso, el educador o la educadora social. Desde allí nos pareció importante tomar el espacio formativo como un código particular concreto. Segundo, el propio término de la función de extensión, cómo ha sido históricamente concebida. Estábamos repasando algunos elementos que pudimos asistir en un seminario de extensión que organizó el Consejo ya hace algunos meses, y en ese sentido Cano, un autor desde la universidad, planteaba que la función de extensión, si bien forma parte quizás de aquellos elementos que están continuamente vigentes en el discurso, la función de investigación, de docencia, de extensión, y las dificultades de articulación que tiene la propia universidad, ¿cómo podíamos ubicar la función de extensión en la formación en educación? Cuando en realidad allí tenemos como muy poco acumulado. Quizás en una dimensión histórica podemos vincular, ¿sí?, las misiones sociopedagógicas, el trabajo de la mina, etcétera, como lugares de antecedentes potentes en la propia formación docente o en la formación en educación, pero a efectos del plan de estudio 2011, el de la carrera actual, y a efectos de cómo la concibe la extensión, el propio Consejo de Formación en Educación, encontramos relativamente pocas menciones que nos permitieran estos códigos axiales ubicarnos también con marcos en el fortalecimiento de este código o este espacio extensionista como un espacio que le permitiera una formación vía el plan de estudio a los estudiantes. Allí vemos entonces que para el Consejo de Formación la función de extensión, cito, contribuye claramente al perfil de egresado en tanto habilita la posibilidad de conocer y comprender mejor los contextos de intervención de los futuros profesionales de la educación, promoviendo un mayor compromiso con su comunidad y su entorno, algo que quizás puntualmente el último equipo lo traía como un aprendizaje que ellos encontraban en el espacio. Por otro lado, una vez instalado el espacio Semilleros, sobre todo en las primeras ediciones, nosotros convocamos en ese momento a la Articulación Nacional de la Carrera y a la dirección del instituto para que pudiéramos, en una mesa de trabajo, poder establecer elementos que nos permitieran ubicarnos qué es la extensión para la formación en educación y para la educación social. En ese momento el articulador Oscar Castro nos refería, bueno, a la escasa, los escasos antecedentes y las escasas referencias que podemos tomar desde la educación social. Se reconocían algunos antecedentes en ese sentido con respecto a algunas experiencias exenfores. Hay algunos antecedentes que en ese momento empezaban a andar también, se empezaban a echar a andar en el marco del IFES, sobre todo asociado a una práctica también en el ámbito de la educación media, pero también había algunos inicios de actividades con respecto también a salud mental y a otros espacios, pero organizadamente no teníamos un lugar de arranque con respecto a antecedentes propios en la formación en educación social a través de la extensión. Sí el mandato, sí la preocupación, sí la posibilidad de que vía el nuevo plan de estudio, así estuvo articulado, pudiéramos adecuadamente cumplir los docentes la función de investigación, docencia y extensión, al tiempo que los estudiantes pudieran cursar sus créditos optativos y elegibles a través de proyectos de extensión. En ese sentido también, y a través de un proceso de densificación de esta experiencia, fue que nuestro contacto con la experiencia universitaria nos permitió, por un lado, balconear las propias dificultades que tiene la universidad. La universidad no es un ente único, ¿no? Sus distintas facultades, sus distintas regiones, sus distintos procesos en función de carreras, distintas carreras que tienen muchos años de experiencia con la extensión y carreras que no las tienen, así también como sus programas territoriales, ya sea el PIN o UAPEX Cerro. Allí encontramos algunas referencias que nos permitieron
trasladar, por ejemplo, a los estudiantes, ustedes habrán encontrado algunas menciones a la dimensión ética, ideológica, pedagógica, ¿sí?, de los proyectos de extensión. Y un tercer punto es, colocados estos marcos generales de acción para la formación en extensión, ¿cómo podemos pensar entonces el proceso de la forma organizativa de enseñanza-aprendizaje en el sentido de que este código curricular, la extensión en la formación en educación, está ofertado como un espacio pedagógico? Y también allí nos encontramos con una vinculación poderosa, no solamente a los planteos de la investigación, acción participativa, el lugar de lo pedagógico como un lugar de intervención social, sino también algunas referencias que la propia universidad ha logrado sistematizar, haciendo una referencia más hacia el ámbito de la educación popular, la concientización, de lo que luego encontramos en Revelato, palabras o conceptos que nos parecieron sumamente poderosos, como es el caso del concepto de la extensión en educación social o en formación en educación vinculada al sujeto pueblo. Entonces, este proceso de enseñanza-aprendizaje, de alguna forma nos permitió orientar la extensión hacia un aprendizaje situado, un aprendizaje en donde las claves se encuentran en lo local, en donde las claves se encuentran en la negociación que tienen los estudiantes con los centros, con los referentes, con los sujetos participantes eventualmente de su propio proyecto. ¿Sí? Un aprendizaje que tiene que ver con lo que me está pasando. La integralidad de contenidos, no solamente orientados hacia aquellos que hacen a algún aspecto del tema objeto del proceso del proyecto de extensión, sino también en el tema de la colaboración interna, la divulgación de conocimientos, una cierta ecología de saberes, ¿sí?, un intercambio de saberes, en el sentido de que se encuentran en los proyectos de extensión estudiantes que provienen de distintos años de la carrera. Una evaluación formativa de proceso, este espacio propiamente está apuntalado a que los estudiantes puedan tomar apuntes, notas y poder optimizar su propio proyecto, ¿sí? Pero bueno, transversalmente una apuesta entonces por estas preguntas y sobre todo por esas posibles respuestas que en el marco de la generación de conocimiento colectivo queremos apuntar con marcos. Y que consideramos que contribuye al desarrollo de competencias profesionales, así lo define la asociación profesional, pero al mismo tiempo también que contribuye al desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas propiamente, como figuran en el Plan 2011. Algunos aprendizajes en función de esta experiencia que ya tienen algunos años de echar a andar. Nos parece mentira estas fotos de momentos de presencialidad en el instituto, pero que bueno, nos pareció importante también recogerlas porque habla un poco a lo que estamos echando falta, ¿no? Esto del encuentro presencial y la posibilidad de intercambiar conocimiento en un papelógrafo, entre risas, compartiendo, creo que hace también a algo de lo pedagógico que todos estamos echando falta en este momento. Decíamos que esto es un proyecto de extensión y al mismo tiempo es un proyecto de investigación. Internamente nos interesa con marcos el rastreo de 3 categorías generales, podríamos decirlo, transversales, a manera de sistematización de esta experiencia y desde una cierta perspectiva hermenéutica que permita generar un conocimiento en la medida en que la propia experiencia está rolando, está andando. Desde allí nosotros encontramos en la profesora Sirven un aporte sumamente interesante con respecto a la metodología de investigación y acción participativa. Esta es una metodología de investigación asociada a un paradigma de investigación crítico, y encontrábamos referencias a la IAP como una intervención pedagógica, ¿no? Como una intervención que no solamente pretende investigar sobre objetos o a objetos, llámese también posibles sujetos de investigación, sino que intenta generar una intervención pedagógica. Esto quiere decir que el propio sujeto de la investigación y de la intervención en extensión se convierte en el sujeto protagónico participante.
de alguna forma poder atar el desarrollo del proyecto a esto que todos lo han mencionado, todos los equipos de estudiantes, la construcción del proyecto a hacer en función de la reconstrucción de la demanda que traen los sujetos, ¿sí? En donde el proyecto no está cerrado desde el inicio, sino que forma parte del proyecto qué canales tiene de apertura para tener variabilidades, para poder ser flexible, para poder encontrar respuestas que quizás originalmente los estudiantes no se las habían planteado, o para poder encontrar nuevas preguntas. Por lo tanto, un entramado dialéctico entre estas prácticas de investigación-acción participativa y el dispositivo semilleros de extensión nos permitían orientar esto hacia un lugar de creatividad, de participación social, algo que algunos proyectos estudiantiles lo toman muy fuerte como esto de qué aprendizajes estudiantiles les parece que han recogido. A través entonces de este propio proceso, nosotros en el marco de este proyecto tenemos una línea de trabajo interno, que por distintas circunstancias, quizás estamos más dilatados en el tiempo de la ejecución, pero es que es en la fase en que nos encontramos, que es la propia sistematización o la generación de conocimiento con los documentos internos de los propios proyectos de los estudiantes. ¿Sí? En palabra de Sirve, para nosotros también esto constituyó en una estrategia de generación de conocimiento y no quedó atado solo a la mirada que tenemos con Marcos de cómo vemos en el proceso qué hicieron o qué no hicieron los estudiantes, ¿no? Entonces, no solamente el estudiante se sirve de esta técnica de investigación, de esta metodología, de esta teoría, sino que internamente el proyecto tiene previsto generar una sistematización y una investigación sobre el lugar de la extensión en la formación en educación social en el IFE de Canelones. Así es que queremos transmitir con ustedes algunos elementos que los hemos sistematizado para esta presentación. Marcos, si querés, dale adelante. Bueno, bien, como estamos bastante, medio corto de tiempo, parece, manejaste bastante bien el tema de la IAP, creo que es un espacio, el espacio de extensión es de espacio más que nada de producción también intelectual y de pienso en conjunto sobre los proyectos que se van generando en el semillero y los proyectos que ya se han ejecutado. Entonces, bueno, dentro de la posibilidad del formato de taller, logramos hacer un análisis de la fuente documental y de proyectos desde el 2018 hasta el 2020. Lo que estuvimos haciendo es como pensar qué categoría de análisis podíamos definir entre todos, mirando esto de qué era la extensión y la educación social. Pensamos también en la línea esto de representaciones, subjetividades, no campos profesionales. Y trajimos como algunas líneas que están bien interesantes, que son cuáles son aquellos ejes educativos, categorías, ¿no? Que se identificaban como extensión de educación social, cuáles son las preocupaciones de los estudiantes, de los proyectos de extensión. Y de alguna manera eso lo tomamos en función con los estudiantes, donde aparecieron varios ejes, ¿no? Que como aparecía la mediación, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, hay algunas que la definimos con los estudiantes, donde quedamos, como llegamos a un acuerdo, que había ejes educativos y categorías que realmente eran interesantes para la educación social. También trabajando en este espacio más de investigación, acción, participación, definimos algunas que tienen que ver con entre docentes y estudiantes, ¿verdad? Unas son los estudiantes y otros de conjunto, que tuvieron que ver con dos líneas. Una cosa son los aprendizajes que los propios estudiantes aportaron. ¿Qué es el espacio de extensión? ¿No? ¿Cuál es el aporte? ¿Qué aprendí? Y otro tiene que ver con las competencias valoradas en el aprendizaje, ¿no? ¿Qué competencias directamente, las heurísticas, las operacionales, ¿no? Las que uno tiene que ver más con el rol, con el oficio. Y después definimos, que eso es una cuestión más, que también lo compartimos con el equipo, con el espacio de extensión, son cosas definidas por nosotros, donde encontramos qué elementos hay en la extensión que pueden permitir como hacer una evolución a la formación. O también al perfil de egreso, ¿no? Porque no nos olvidemos que este espacio de extensión trasciende, ¿no? Frente a nuevos campos profesionales, trascendemos lo que digo, la práctica directamente formativa, que nos plantea otra mirada, ¿no? De la subjetividad, de la ruralidad,
Por lo tanto, bueno, logramos como hacer esto que es sistematizar de alguna manera aprendizajes que encontramos en conjunto, competencias que realmente son aquellas necesarias para el oficio, ¿verdad? Y preocupaciones que son los ejes educativos o categorías que se identifican como espacios para poder seguir fortaleciendo. De una manera, las que están definidas, pasaron más, Luis. Estoy A modo de más en las ejemplo, primeras ya. nosotros hicimos, ahí va. A modo de ejemplo que hicimos fue trabajar los proyectos presentados, leerlos y bueno, poder trabajar como en categorías y poder encontrar aquellos nudos de encuentro. Por lo tanto, los ejes educativos, categorías identificadas como educación social, tomamos algunos elementos que sacamos directamente de los materiales presentados al semillero. Por ejemplo, ¿no? La medición sobre el uso público, proyectos que planteaban una intervención a nivel de un espacio público donde había elementos de la ciudad que eran importantes y que era un espacio para revalorizar, donde habían vecinos que lo querían usar para poner el auto, ¿no? Bueno, una intervención que es la mediación sobre el uso público, también Campeones Olímpicos es un espacio también, esto es la mediación sobre el uso público. Tenemos también como otro elemento la mediación territorial, ¿verdad? La defensa de derechos de género y ancianos. Pasemos más. Es importante en esto que lo que está en las burbujas de color son citas que extrajimos de esos documentos estudiantiles 2018-2020. Seleccionamos algunas y las colocamos a manera de ejemplo de esas citas que intentaba dar cuenta esa tabla que forma parte de otro documento. Allí está la siguiente, Marcos. Bueno, esto que tiene que ver más con, lo definimos más entre tres grupos de extensión, cuál es el aporte de la extensión, ¿no? ¿Qué cosas uno comenta de qué cosas uno le llega más allá de lo teórico, más allá de una competencia específica, sino como comentarios, citas que aparecen directamente, ya sea en los marcos teóricos, o la pertinencia de lo que es social, o lo que le sugiere a los estudiantes con respecto a su ejecución del proyecto, o solamente por el tema de poder conocerlo, ¿no? Ahí también tomamos algunos elementos que son extraídos básicamente de los espacios de taller, de reflexión y de análisis de documentos que tenemos a disposición, ¿no? Saber llegar, estar, ¿no? Saber llegar, saber estar, como algo muy importante, esta posibilidad de poder escuchar al otro, ¿no? Esta capacidad más de como actitud, alteridad dialogante, alteridad amenazante, como hablaba Silvia hace un ratito, ¿no? De cómo llegamos, cómo somos un extraño del territorio, se nos confunde políticamente. Bueno, hay una competencia ahí interesante que es una categoría de análisis que está bueno, que es cómo saber llegar, una consolidación del saber ser profesional, un ser situado. Otro interesante es un baño de realidad, ¿no? O sea, el baño de realidad es salirnos de los marcos institucionales y recorrer nuevos campos profesionales, ligados más a la normalización sociocultural, más al trabajo más comunitario, más al trabajo con comunidades enteras y no solamente con niños, niñas, adolescentes, pero con espacios mucho más amplios, donde conviven otras realidades e intercambio de otras cosas, otras subjetividades. Y plantea también permite la reflexión pedagógica entre discursos aprendidos y lo que pasa en la vida cotidiana de verdad. Esto nos parecía bien interesante, ¿no? Cómo podemos conectar la teoría con la práctica, ¿no? Y cómo también poder llegar a un punto de encuentro y no solamente poder tener esta visión de los paradigmas, sino también poder interpelar los paradigmas que tanto lo han planteado en los grupos anteriores. Otro aprendizaje es recorre rituales culturales no previstos en diagnósticos institucionales, ¿verdad? Es que permitirse encontrar cómo las culturas funcionan más allá de las instituciones. Poder tener una mirada mucho más amplia sobre la diversidad cultural, sobre lo social, que no está definido como problema, ¿verdad? Sino como algo que existe en la vida cotidiana de las personas. Y bueno, esta posibilidad de recorrer
esos rituales que tenemos a nivel cultural. Pasá nomás. Y bueno, después tenemos lo que tiene que ver con las competencias valoradas en el aprendizaje, ¿no? ¿Qué cosas pudieron como extraer, qué competencias pudieron incorporar en la extensión, o cuáles pudieron reafirmar o reforzar, ¿no? Porque solamente es que no las tenían, sino que, bueno, darse cuenta de que hay competencias que fueron desarrollando durante la carrera, que la extensión les permitió como reforzarlas, ¿no? El llegar a ámbitos que no están marcados por la institución, por un discurso institucional, les permite de alguna manera visualizar qué competencias tenían y de repente no sabía que tenían. Competencias que hacen el oficio, el desarrollo de la capacidad crítica, de vuelta al oficio, la incorporación de nuevas metodologías, incorporación de nuevos marcos teóricos, ¿no? Traspasar el pensar el marco teórico curricular y poder estar pensando en un marco teórico que tiene que ver más con tercera edad, con discapacidad, con comunidad, que, bueno, son elementos que están buenos pensar que también deben hacer a la formación. Porque no solamente son competencias que están incorporando, pero bueno, son nuevos campos profesionales donde hay nuevas subjetividades y creo que está interesante esto de pensar como también esto de la dimensión ético-política, de lo social que trabaja en el tema de los derechos humanos, sobre todo. ¿Nos arma? Dale, ahí y bueno, está. estos son bien. Es un poco lo que nosotros como hemos detectado también, qué contribución hace el perfil de egreso, ¿no? Porque también es una manera de reforzar de alguna manera lo que se ha incorporado en sus años de formación, ¿no? Me acuerdo que una estudiante planteaba que a partir de su práctica recién había entendido lo que era ser un sujeto de derechos, ¿no? O sea, estaba bien en los libros y la teoría y los manuales, pero la única manera de poder darse cuenta que era ser un sujeto de derecho era cuando pudo estar con alguien directamente trabajando en la práctica. Entonces me parece que acá es interesante poder educar como sujeto situado, ¿no? Poder situarse en una comunidad, en un colectivo, desde un lugar de promoción igual a igual, y esta también pienso que es el sujeto pueblo, que tiene mucho que ver con la proyección que se tiene, proyección de proyectos más de colectivos o de comunidades, entender que todos somos parte de ese entramado social y cultural. Después, una cosa bien interesante que uno puede reconocer en el aprendizaje, el compromiso que tienen en nuestro accionar ético-político, pero ético-político educativo, de lo político de la educación. Y eso me parece que está interesante que puedan como reconocerse como actores importantes en lo ético-político, porque también la dimensión de cómo uno atraviesa el tema de los derechos tiene que ver con esa parada. Y algo más que hemos como detectado, que es el interés en utilizar estas metodologías críticas, como estas ganas de poder llevar adelante estas metodologías participativas, como la IA, para la promoción de derechos. Es algo como que al principio da como miedo, pero que después en el correr de la ejecución, en el llevar adelante los proyectos, encontramos como que un reconocimiento de validez en esta metodología. Tiene que decir. ¿Ah? ¿Está bien? Seguimos por acá entonces. También nosotros queríamos como instalar algunos aspectos, en este proceso recursivo también que mencionaba Belén, ¿no? Esto de respuestas para nuevas preguntas, de aquellas originales que nos hacíamos con Marcos en el 2017, en el marco de los cursos académicos de verano, a esta posibilidad de poder implementar un proyecto que le permita a lo largo de un año 12 créditos académicos al estudiante, ¿no? Poder completar así un tramo de los optativos y elegibles en materia de créditos. Y allí queremos instalar 6 aspectos. El primero es, desde los escenarios de formación, el espacio territorial e institucional donde no llega la práctica curricularizada. ¿Podrá ser un esquema posible para pensar cuáles son los proyectos de extensión en Canelones?
aquellos donde la práctica no es curricularizada y que una vez que podamos, pónganle, iniciar prácticas en tercera edad eventualmente o en primera infancia, eso ya sería o no sería de extensión. Como un elemento que encontramos en los proyectos y como un elemento que siempre nos pareció interesante a lo largo de las diferentes cohortes que ingresan. Hasta el momento nadie presentó un proyecto asociado a un centro que haya hecho la práctica. Por otro lado, será un modo de interpelación epistemológica, la extensión del espacio educativo social abordado desde la educación sociocomunitaria o sociocultural. Si bien como parte de los semilleros y como parte también de los saberes docentes, nosotros ponemos en juego de cierta aporte teórico, epistemológico de la animación sociocultural, también los estudiantes lo han tomado a lo largo de estos años y lo han volcado como una posibilidad incluso hasta de un herramental para el encuentro con los sujetos. Lo colocamos allí a manera de una interpelación epistemológica porque no necesariamente es sobre aquellos aspectos teóricos abordados en la formación de la carrera, quizás desde un cuerpo bibliográfico más, podríamos decirle, más clásico, ¿no? Más desde la educación especializada o desde lo socioeducativo. Encontramos aquí una cierta interpelación al espacio formativo general, en donde este código curricular ha podido anclar algunas menciones en ese sentido. Por otro lado, un proyecto de extensión que al mismo tiempo lo es de investigación, ¿no? Esto de la función de extensión no la concebimos como una función exclusiva y abstraída de las otras dos. Quizás de la docencia sí queda más vinculada porque es un espacio pedagógico a manera de un espacio curricular de la carrera. Pero encontramos que la propia investigación sobre los proyectos, sobre el proceso del programa de extensión, llámese semilleros, los procesos de estudiantes, generan una posibilidad de establecer un conocimiento a través de una investigación del propio espacio formativo que nos parece sugerente, nos parece potente y nos parece interesante. Queremos instalar esto, ¿no? Una cierta criticalidad en evolución. Este es un espacio que se mira a sí mismo continuamente y se mira a sí mismo con miradas nuevas en la medida que todos los años entran cohortes nuevas de estudiantes. Por otro lado, el campo de la extensión en educación social, que de alguna forma lo traía también Marianela, remite a una intersección de fronteras entre lo público, pero también entre el mundo privado, de lo simbólico y de la subjetividad de una comunidad. Cuando hacemos referencia al mundo privado, estamos haciendo referencia también a una problematización de lo público en este sentido de una cierta agrupamientos de algunas colectividades, de algunos localidades, ¿sí? En donde el mundo privado entra en juego con lo público en relación a la subjetividad de una comunidad, ¿sí? Y encontramos en ese campo de fuerzas, entre lo colectivo, lo individual, un lugar en donde los estudiantes han navegado y siguen navegando como un lugar de problematización de la función profesional. Quinto, la extensión de los contenidos, desde los contenidos, ¿no? ¿Qué es lo que propiamente ponemos en juego para que aprenda el estudiante? ¿Podríamos colocarlo a manera de un programa de una materia X en los 4 años de la carrera? Bien, si bien orientamos la formación desde algunos marcos generales, por ejemplo, hay un módulo de investigación participativa, hay un módulo de animación sociocultural, hay un módulo de proyectos extensión, hay un módulo de historia de la extensión, ¿sí? Creemos que de alguna forma identificar una orientación hacia una función educativa y sociocomunitaria, esto de la dimensión pedagógica, refuerza esta idea de cuál podrían ser los contenidos entonces del espacio de extensión y abre un abanico sobre todo a que los contenidos los ubican también los propios estudiantes en función del aprendizaje situado que mencionábamos anteriormente. Y algo que nos parece también sumamente potente es esto de lo local como analizador. Marcos mencionaba recién que nosotros hemos encontrado una cierta figura poliédrica
como marco metafórico, si pudiéramos encontrar una imagen para referenciar el espacio de extensión, bien, un poliedro con muchas caras, en donde lo local se convierte fuertemente en un analizador, como dice la pasada, ¿no? Lo local en el sentido del tercer sector de gobierno, ¿no? La vinculación de la formación en educación, en el caso de los institutos del interior, con alcaldías o municipios, ¿no? Y con los actores de cada uno de ellos. Algo que quizás a nivel general no es una relación sine qua non, ¿sí? Por otro lado, las pequeñas localidades, los agrupamientos de vecinos, de vecinas, la reconversión de espacios en algunos municipios, ¿no? Lo local que cumple un lugar muy fuerte también en la mirada problemática que instalan los estudiantes en el sentido del desarrollo de la idea o del tema del proyecto de extensión y su vinculación con los actores protagónicos de la localidad. Por último, queríamos de alguna forma retomar esto del aporte que la propia universidad, que hemos encontrado en la propia experiencia de la universidad con respecto a la extensión, ¿no? Nosotros en ese sentido nos parecía como muy relevante esto de la experiencia y de la reflexión de la experiencia de la extensión como un campo problemático, está Lacano, ¿sí? Un campo de problemas en donde sería prácticamente imposible identificar uno, ¿no? Son una mirada, una serie de elementos que confluyen para ubicar la extensión como campo de problema o como una posible situación problema para abordar desde un espacio de extensión. Ahí mencionar simplemente dos cosas antes de estos últimos tres elementos que están colocados. Lo primero, encontramos en Tomasino, un actor relevante en la universidad, una referencia a la extensión como un palincepto, ¿sí? Una referencia, una definición que se construye a sí misma una sobre otra a lo largo de los diferentes momentos históricos de la experiencia de la extensión universitaria, ¿no? Un palincepto también como una palabra que convoca diferentes miradas o diferentes interpretaciones, que de alguna forma viene a fortalecer esto de la extensión como una actividad viva, situada, producida históricamente en diferentes contextos, y en ese sentido también estoy citando a Cano. ¿Sí? Una experiencia viva, situada y producida históricamente, y la extensión para nosotros en educación social como una posibilidad de interpretarla desde múltiples miradas. Instalamos algunas en esos cuadritos verdes y blancos. Para finalizar, entonces, ¿no? Algunas referencias empíricas y epistemológicas en este proceso de germinación, ¿sí? Tomando la propia experiencia de Laudelar y proyectándola a la función de extensión como la piensa muy en pañales todavía el Consejo de Formación en Educación, y aún más en pañales la educación social. Por otro lado, una cierta mirada ética, ¿sí? Y encontramos allí alegremente con Marcos, quizás producto de nuestra formación y de contacto con Revelato, ¿sí? En el marco de la formación en Senfores y de sus producciones, ¿sí? Una alegría de poder volver a leerlo, ¿no? Porque también la extensión universitaria lo tiene como una referencia. Y encontramos en esto el concepto de alteridad dialogante, algo que han traído también los estudiantes, ¿no? Esto de encontrarse con un otro y en que en ese encuentro y en ese diálogo puedo llegar a formular un proyecto de extensión, como es el objetivo cuando un estudiante entra a este espacio académico. Por último, las interrogantes que se nos abren nuevamente con Marcos en relación al proyecto. ¿Cuáles son esas representaciones? Nosotros decíamos al inicio, ¿no? Nos interesa orientar esto hacia algunas macro categorías de análisis. ¿Cuáles son las representaciones? ¿Sobre qué subjetividades de los estudiantes, de las comunidades? ¿Cuáles pueden ser estos nuevos campos profesionales? ¿A qué le podríamos llamar nuevo? ¿Sí? Tanto el proyecto que plantea Melina, como el que plantean las compañeras de discapacidad, ¿sí? La noción de frontera. Hay
hay algunas representaciones de nuevos o de nuevos viejos campos profesionales que se vuelven a poner en juego en la formación en educación social, en esta vez desde el Instituto de Formación Docente de Canelones. Y sobre todo donde hemos visto con Marco algo que nos pareció como muy interesante, en donde los sujetos comunitarios se encuentran con y son encontrados casi por primera vez por estudiantes de educación social. Hay un encuentro de la figura profesional por fuera de los marcos institucionales clásicos, en donde encontramos que hay un interesante lugar de desarrollo de la figura profesional. Bueno, un poco por ahí. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a abrir un espacio de preguntas que nos habiliten dudas o algún debate que querramos realizar. Capaz que recordar en esto antes, Rosana, cuál es la mecánica que vamos a seguir. El viernes la idea Bien, es que algunos perfecto. docentes que invitamos específicamente nos puedan dar sus aportes. O sea, el debate no lo vamos a agotar acá, quizás podamos instalar algunos otros temas para levantarlos el 16, y el 20 también en la última mesa, una mirada más general y de cierre, y también entre docentes y estudiantes queremos hacer como una devolución a manera de relatoría de los temas y de los elementos que estuvimos compartiendo aquí. Algo técnico nada más, para el ingreso el viernes a la misma instancia, dejamos publicado el afiche con el mismo link, y es el mismo para el 20 también, así no están buscando, es lo mismo, es el mismo enlace. Creo que ha sido tanta la información y tanto el recorrido histórico y de construcción del trabajo, tanto de Marcos, de Luis y de los estudiantes, que necesitamos como un tiempo para elaborar, por más que hayan quedado algunas preguntas, yo me fui anotando algunas preguntas, algunas dudas, algunas confirmaciones. Creo que se precisa como un tiempo de asimilación de todo lo que hemos escuchado, porque realmente ha sido muy rico el trabajo que han venido haciendo los compañeros, demostrando que la instancia de extensión es un espacio de enseñanza-aprendizaje que se puede ir más allá de lo áulico, del formato áulico tradicional, y que realmente creo que a los estudiantes y a los docentes a cargo les ha sido muy enriquecedor.